interrumpir la prédica, es algo muy bonito, al final los vemos y mis hijos les encanta ir a las clases bíblicas, pero me di cuenta que en los testigos de Jehová, eso fue lo primerito, como tengo hijos, fue lo primero que mis ojos se centraron. Dije, o sea, solo estuve 15 minutos, la verdad no sé cómo iba una hora, no sé cómo se iban a poner los niños, pero en esos 15 minutos mientras la persona estaba hablando, no vi niños corriendo, no vi niños gritando, no vi niños llorando, y dice, la otra pregunta del punto 4, ¿se comportan bien sus hijos menores de edad y son creyentes? Lejos de preguntar tantas cosas, que a lo mejor usted tenga otros comentarios sobre este punto, ¿cómo le hacen para que sus niños se queden así, pues, tranquilos? Quietecitos. Sí, quietecitos con la... Ya saben que el baño, ¿no? Caminan al baño y allá le dan sus... Allá se soluciona. Ya del baño ya regresan bien quietecitos. Ok, pues ese es el método infalible, ¿no? Ok, bueno, entonces ya me estaba imaginando, bueno, pues cómo les darán una cierta terapia, ¿no? Para que se controlen, pero sí me llamó la atención de esa anécdota. Bueno, dice 5, los ancianos deben ayudar a los hermanos que estén al final de la adolescencia a esforzarse por ser siervos ministeriales y esforzarse que dejen sus estudios profesionales, ¿no? Pues, sí, que sean obedientes a los consejos que les dan, que se inscriba para servir de precursorado, ¿verdad? Por lo menos, como hay dos tipos de precursorado, hay uno que es especial, entonces hay uno que solamente es temporal, le llaman precursorado auxiliar, que se registre por lo menos en sus vacaciones escolares que esté sirviendo como precursor. Eso lo pone como en la categoría de que es espiritual. Eso lo catapulta, ¿no? Ok. Dice el otro punto, que pone los intereses del reino en primer lugar, que ya vimos que los intereses del reino en realidad son los intereses de la organización, ¿no? Ok, entonces, ok. Punto 7, la pregunta es, ¿fue censurado o expulsado o desasociado? Si el hermano fue censurado en el pasado, en los pasados 3 años o readmitido en los pasados 5, o sea, lo que hablábamos hace rato, que hay un récord, ¿no? No importa dónde vayas, ellos ya saben. Claro. Que es parte del control de estas organizaciones, ¿no? Que hablábamos el otro día y que hablaba hace rato también, ¿no? Es parte de la organización. Ok, separado o divorciado sin base bíblica. ¿Quién tuvo la mayor culpa de los problemas maritales? Ok, aquí también me llamó la atención. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide quién tuvo la culpa? O sea, porque sabemos, el único, y no es mandato, es como una permisión, el único motivo permisible que Jesús da para el divorcio es el adulterio. A ver, Jesús no está animando al divorcio, ni está diciendo todo el que adulteró, pues órale, divórciense, pero el único pauta que Jesús da es en cuanto a una permisión del divorcio es el adulterio. Pero aquí preguntan, ¿quién tuvo la mayor culpa de los problemas maritales? Si hay divorcio o separación sin base bíblica. ¿Cómo determinan ellos quién es el que más culpa tuvo? Bueno, hay un comité de juicio, ¿verdad? Que son los que recolectan toda la información. Ahora, el asunto es que si te fijas más adelante, luego dice que si cometió adulterio, se casó con una persona después que cometió adulterio, es porque muchos, como ya saben que es la única base, pues eso es lo que hacen, ¿no? Cometen adulterio con fulana de tal porque pues es la que me gusta. Okay. La esposa no lo perdona, le pone el divorcio y pues termina casándose con la que quería, ¿no? Entonces, eso es muy común. Eso es muy común. Y incluso ahí en la misma congregación le buscan su siguiente pareja, ¿no? Algunos casos he visto, no sé si sean todos, ¿no? Pero es interesante. Ahora, ya casi para terminar, pastor, no quitarle más tiempo, ha sido una bendición, pues, tenerlo aquí. Sí, acá mencionaba, ¿no? Si la ofensa judicial fue adulterio. Ok. En las siguientes secciones habla cuando un hermano nombrado se marcha de la congregación o se abandona la congregación, cuando un hermano nombrado llega a la congregación, ¿no? ¿Qué hacer? Y recomendaciones de nombramientos en la visita regular de un superintendente a una congregación, ¿no? Que habla unas pautas que del todo no vi nada malo o nada que me llamara la atención. Pero aquí sí, el punto 17 dice, cuando el superintendente de circuito decide nombrar a un hermano, se lo comunica en compañía de otro anciano. Si el hermano, 1, es nombrado siervo ministerial por primera vez, o 2, nombrado nuevamente anciano siervo ministerial por razones distintas, a un traslado de congregación,
El superintendente de circuito hará las siguientes preguntas. ¿Hay algo en su vida personal o familiar, presente o pasada, incluso antes de su bautismo, que lo descalifica o le impida aceptar este nombramiento? Entonces digo, pues aquí el servicio secreto se queda corto, ¿no? Aquí con estos cuestionamientos. Y esta pregunta dice, la 3, ¿ha estado implicado alguna vez a lo largo de toda su vida adulta en un caso de abuso sexual a menores? Que ya vimos en otro video cómo tratan estos casos, ¿no? Ujú. Pero digamos, quieren saber ellos básicamente todo, pero al saber información clave como un caso de estos, que no voy a repetir la palabra, pero se quedan mudos con esa información. Lo he visto en varios canales que al conocer este tipo de casos, cuando fueron por alguien que es dentro de la misma congregación, hay un silencio sepulcral. Sí, claro, sí, se maneja de una manera distinta, pues, ¿verdad? Es decir, el comité judicial lo informa, ¿verdad? Entonces a un departamento ahora legal y reciben cuál es el procedimiento que tienen que hacer. Y el asunto es que siempre coaccionan a las familias a mantener la integridad de la sociedad mediante el silencio. Ok, sí, y es como no pongas el nombre de Jehová en mal, ¿no? Pero cuando en realidad están protegiendo a la organización y es algo terrible. Hay muchos comités, hay muchas noticias en diferentes lugares sobre lo que sucede. No solo es el catolicismo, no solo es la luz del mundo, es la organización también de los testigos de Jehová que ha incurrido lamentablemente pues en estos casos. Ahora no estamos diciendo que solo ahí existan casos de abuso, pero lo que me refiero es de manera metódica donde la organización como tal protege al abusador es en estos 3 ejemplos que di. O sea, Ujú. y es de manera muy flagrante, ¿no? Cómo se ve. Claro. Entonces dice, situaciones que exigen evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo con los requisitos. Cuando tuvo conocimiento del pecado, ¿no? De los pecados que se habla, lo informó sin demora al cuerpo de ancianos para que investigara el caso. Escudó a su familia de la disciplina o el intento de manipular la actuación de los ancianos. Entonces aquí puse interesante, control mental de la organización. Todos apuntan dedos a todos, o sea, lo informaste cuando tuviste el conocimiento, lo informaste al cuerpo de ancianos. Prácticamente lo que él visto es menos culpable el que avisa primero, ¿no? O sea, es como dos testigos se encuentran. Estoy haciendo un caso hipotético, aclaro, este caso no existe, no ha sucedido. Lo estoy solo idealizando, olvidé la palabra. No existe este caso, ¿ok? Pero 2 testigos de Jehová van a, no sé, a una discoteca y los dos se encuentran. Podrían pasar 2 cosas, que ninguno de los dos diga nada, o el primero que corra directamente con los ancianos y diga, yo lo vi a él, no, yo lo vi primero, o prácticamente el que acusa primero al menos es lo que entiendo aquí, ¿no? Le informó sin demora al cuerpo de ancianos para que investigara el caso. He visto casos donde todos prácticamente se trata de apuntar dedos y ver quién acusa primero a quién. Claro, eso existe. De hecho, ahí es donde algunos cuerpos de ancianos no han sido tan fieles, porque cuando ya tienen hijos adolescentes que se meten en problemas, a veces se cubren entre ellos, ¿verdad? Para mantener el nombre, para mantener la reputación. Interesante. Pastor, pues para no quitar más tiempo, pues a ver, ¿cuánto llevamos? 1 hora. No sé si tenga algo más puntual que ver. Yo tengo todavía bastantes notas que no alcanzaríamos en 2 horas, pues porque cada vez esto como que va entrando. No sé quién redacta esto, pero se me hace que lo llevan de una manera muy bien hecha en el sentido de la estructura, porque cada vez se va entrando más en ciertas situaciones, recomendaciones de bajas en las visitas, ¿no? Y tengo bastantes notas sobre esto, pero pues quisiera dejarlas para una siguiente ocasión, ¿no? Porque, por ejemplo, ya nada más, esta sería la última, ¿no? Dice, permite que un miembro de su familia expulsado o desasociado se mude a su casa. O sea, vamos a ir aquí. Situaciones que exigen evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo con los requisitos. Vean cuáles son, ¿no? A ver, Ujú. permíteme. Porque pues esta diría, sin leer el contexto, pues diría, esta está correcta. Un miembro de su familia comete un pecado grave, pues claro, a lo mejor ya no es
ya no sigue siendo, ya no sigue cumpliendo los requisitos, ¿no? Digamos, pasamos esa. Pero acá dice, una de las cosas que hay que evaluar para saber si él debe seguir siendo, sigue cumpliendo con los requisitos es permite que un miembro de su familia expulsado o desasociado se mude a su casa. Eso me llamó mucho la atención porque los testigos de Jehová, cuando platico con ellos, niegan que, ay, se salió, a ver, perdón, niegan pues que les prohíben platicar con ex testigos de Jehová o que si es su familia, si es expulsado, ya no le permiten hablar. Ellos niegan, rotundamente niegan el shining o el ostracismo que se vive, pero aquí dice, ¿es el expulsado o desociado incapaz de vivir por su cuenta o se ha mudado para poder tener una vida más fácil? O sea, no tienen vergüenza, digo, el cuerpo gobernante hablando de vidas fáciles, ¿no? Cuando ellos tienen las vidas más fáciles que pueden existir. ¿Existen razones válidas para acogerlo en la casa? ¿O es más que nada para que los miembros cristianos de la familia puedan disfrutar en cierta medida? O sea, ya hasta disfrutar de su compañía es malo, porque aquí hace una comparación. A ver, ¿existen razones válidas para acogerlo en tu casa o solo es para ser feliz con tu familiar? Así como, es en serio, o sea, Bueno, esas razones válidas se refiere a que la persona se someta a que va a volver y que está, según dicen, la expresión es, está dando pasos que demuestren que sí quiere volver a la organización. Esas son las condiciones en las que, pues, en algunos casos permiten que un familiar llegue a estar, pero no pueden platicar en público donde sean observados por otros. Lo pueden hacer en casa, no tratar de asuntos espirituales, según, ¿no? Porque pues es un expulsado y puede contaminarte la forma que piense, ¿verdad? wow. O es un censurado. Entonces, y por eso hay esa situación, ¿verdad? Muchas personas, claro, como están enamorados de cómo la sociedad administra los asuntos, no miran el daño psicológico que hay, pero la persona que está despertando se da cuenta de ese instrumento de control que hay, es sencillamente esa presión psicológica, es una herramienta donde le dañan la identidad de la familia. Sí, totalmente, ¿no? Ese es un daño psicológico, como dice, del cual muchos no se han recuperado. No he visto Claro. bastantes que aún no se recuperan. Pero bueno, dice, y es que me sigue llamando la atención que el cuerpo de ancianos se preocupe por esto. Dice, la pregunta es que si es incapaz de vivir por su cuenta, porque prácticamente para ellos es, si es capaz de vivir por su cuenta, pues ya, o sea, ¿cuál motivo tienes para aceptarlo, no? Claro. Y yo digo, pues si es mi hermano, si es mi tío, o sea, si es alguien a quien tú quieres darle entrada a tu casa, ¿por qué no dársela? Si es un familiar, ¿no? O sea, pero aquí las preguntas son estas. Si es expulsado y puede vivir por su cuenta, pues prácticamente para que no lo aceptes. No lo sé qué hacer. Entonces la otra es, ¿pueden disfrutar en cierta medida de quiero repetir esta pregunta. ¿Existen razones válidas para acogerlo en casa o es más que nada para que los miembros cristianos de la familia puedan disfrutar en cierta medida de su compañía? ¿Cómo se comporta el expulsado o desasociado? ¿Evitó la familia el trato innecesario? ¿A qué se refieren con trato innecesario, pastor? ¿Será tratar de compartirle la Biblia? ¿Será un trato innecesario? Sí, lo que sucede en estos casos es que, bueno, ahora ya están poniendo más material de cómo hablarle a una persona que está así y pueden regresar, ¿verdad? Pero más que todo es que como si la familia quiere que la persona regrese y no regresa, en el pasado no se utilizaba estar insistiendo a que regresara. Y más que todo se está refiriendo en cuanto a eso, que si la persona al estar viviendo fuera del hogar y está esa relación familiar que los vuelve a unir y se busca por el cariño familiar que hay, esas cosas tienen que ser eliminadas, tiene que ser nada más solo los intereses teocráticos por los cuales que no sea la cuestión familiar, sino la cuestión teocrática. No, ok. ¿Cómo se comporta el expulsado? ¿Qué influencia ejerce en la espiritualidad? ¿Ha perturbado a la congregación la decisión del siervo nombrado? O sea, querer hablar con mi hijo expulsado, ¿de qué manera afecta a la congregación, no? O sea, hasta ese nivel llega que, ¿de qué manera el hablar con mi madre que ha sido expulsada, cómo hace sentir a mi congregación eso? O sea, ¿a mí qué me va a importar lo que la iglesia piense de si yo le hablo a mi padre o no?
Sí, el asunto es que, por ejemplo, cuando hay una actividad social, por ejemplo, van a ir a un parque, el familiar expulsado que vive en su casa no lo puede llevar a esa actividad, ¿verdad? Ese es el asunto para que no ejercer esa influencia sobre los otros. No, mira, está teniendo una relación. Si lo lleva, está desobedeciendo los estándares que se han puesto. Entonces, pero normalmente la congregación se da cuenta, ¿verdad? De que ahí hay una cuestión, no tienes una vida privada, casi todo el mundo conoce todo, ¿no? Aunque Ujú, y ya luego, si se da cuenta de que un familiar expulsado está viviendo y ujú. no lo llevas a una actividad social, entonces decimos, pues está obedeciendo. Ok, sí, prácticamente se desaparece Ujú. tu vida privada y social. Dice, preguntas semejantes a estas se tienen que plantear cuando un hijo adulto que vive en casa es expulsado o se desasocia y se le permite seguir viviendo en ella. O sea, son esas Ujú. preguntas que se tiene que hacer la persona para, pues, para saber si todavía cumple con los Claro. requisitos, ¿verdad? Ok, pues pastor, como decía, ha sido una bendición tenerlo otra vez. Ahí en el chat se puso interesante la plática sobre la disciplina a los hijos. Decía Yaret, decía Miguel Martínez, Yaret, dile a mi madre que yo sabía que estaba en la casa, perdón, ella dijo que un niño sabe que está en la casa de Dios y debe guardar respeto, o sea, por eso es que los niños se comportan, dice este testigo, que los niños se comportan porque los niños saben que están en la casa de Dios y deben guardar respeto. Ahora, bueno, yo como tengo niños y sé que son los niños, pues sé que son muy juguetones, que no están quietos siempre, a menos que sea, y lo digo con respeto a esto, a menos que sea un niño autista, los niños autistas muchos de ellos se quedan en un lugar y nada más respiran, ¿no? Pero un niño no sé cómo decir esto para que no suene o que se malinterprete, ¿no? Pero un niño con ninguna condición, un niño de lo que se podría decir, que no tiene ninguna condición de autismo ni nada de eso, pues un niño va a andar corriendo, va a querer. De hecho, un motivo para ver si tu hijo está bien es verlo diferente, no verlo como cabizbajo, verlo triste o verlo que no se mueve. Eso sería anormal, pero ella dice que los niños saben que están en la casa de Dios y por eso deben guardar respetos. Y Yaret dice, dile a mi madre que yo sabía que estaba en la casa de Dios. Dice Miguel Martínez, Yaret, dile a mi madre que yo sabía que estaba en la casa de Dios cuando me arrodilló por 2 horas por no cerrar los ojos en una oración. O sea, él entendió que debía portarse porque su madre lo hizo estar 2 horas arrodillado solamente por abrir los ojos en una oración. Bueno, ahora veo, gracias por ese comentario, Miguel, porque ahora pues me aclaras un poco. Yo sí tenía esa duda genuina de saber por qué son tan disciplinados los niños, ¿no? Porque sí los meten en una disciplina que en Estados Unidos, no sé, tal vez eso sería considerado abuso, pero bueno. Y ahí, Pastor, ¿algún comentario final o extra que tenga sobre esta revisión que hicimos hoy? Bueno, primeramente te doy gracias, ¿verdad? Por la invitación y pues y te insto a que sigas, ¿verdad? Tienes ese espíritu, ¿verdad? Que sigas adelante en ello y claro, vas a tener siempre comentarios por ahí negativos, ¿verdad? Eh, pero siempre es bueno seguir adelante en eso, ¿no? Exponer la verdad no es fácil, ¿verdad? Entonces, aceptarla también a veces no es fácil, porque hay algunos que a veces llegan a reconocer de que esto no está muy bien, Ujú, pero no se puede hacer. En el caso del testigo de la disciplina de los niños, la verdad que hay en algunos casos que se les pasa la mano, ¿verdad? Y muchas de esas cosas no son reportadas y esa es la razón por la cual hay muchos jóvenes cuando ya logran su mayoría de edad, mejor huyen porque la disciplina no fue la apropiada. Es decir, no estoy en contra de verdad de ese tipo de disciplina, pero también hay que tener también, como dice, tacto, ¿verdad? Cuándo y los motivos, porque a veces algunas cosas, como dice ¿no? Solo por abrir los ojos. ¿Cuánto adulto no lo hace y no le pasa nada, ¿no? O sea, ujú. ese no es el objetivo. Entonces hay cosas que son extremas, ¿verdad? Entonces se pasan algunos y el que debería de ser disciplinado en este caso es el padre y no lo hay. Claro, sí, a veces, sí, y en general a veces los padres a veces somos severos, ¿no? La Biblia claramente habla de la vara de la disciplina, pero como usted dice, tiene su lugar, tiene su momento, tiene su manera también, porque Ujú, estaba leyendo un libro cristiano que se llama Atrévete a disciplinar y dice pues que la disciplina se debe dar, debe doler, pero no debe ser, el padre no lo debe dar enojado. Si un padre da una disciplina enojado, prácticamente solo se está desquitando con su hijo del coraje que le hizo pasar y eso es incorrecto, es incorrecto. Debes darlo tranquilo. Si no estás tranquilo, espera unos segundos y tienes que dar la disciplina
pero no desquitando tu carga sobre tu hijo, ese coraje que te hizo pasar, sino, y después de eso abrazarlo, decirle, hijo, te amo, pero esto va a pasar cada vez que me desobedezcas, ¿no? Entonces, es un libro, digo, estoy resumiendo muchísimos consejos, ¿no? Que de ahí, pero bueno, pastor, muchas gracias por sus palabras de ánimo. De verdad, se lo digo honestamente, para mí significan bastante porque es un poco complicado decir esto, pero aún en el mundo cristiano veo bastante oposición a este tipo de activismo. Incluso un personaje en mi trabajo, tengo amigos cristianos también en el trabajo y también amigos testigos, ¿no? Pero un cristiano me dijo, George, me apareció tu canal ahí, dije, ¿a poco es el George? Y ya lo vi, pues si eres tú. Y yo dije, a lo mejor me va a decir, órale, buenos videos, o a lo mejor no me va a decir buenos videos, solo va a decirme como, se me hizo, no, lo contrario, prácticamente me estaba regañando, me estaba diciendo que eso no se debe hacer. Entonces, he recibido, y yo le decía a este cristiano, le digo, la verdad es que he tratado de huir de ese llamado, pero no sé, Dios cada vez lo ha confirmado más en mí. He tratado de esquivarlo, he tratado de no seguirlo. Dios me ha puesto testigos de Jehová en lugares donde jamás esperaba encontrármelos, en situaciones donde, y digo, no es que solo me dedique a esto, como digo, también quiero ver la parte del ateísmo, me estoy preparando también para esa parte, quiero ir a las universidades, pero a veces la oposición la veo dentro del mismo cristianismo. Y no es que me restrinjan, perdón, no es que me dejen de hablar, no es que mis amigos cristianos digan, no, ya no puedo hablar contigo porque hablas, no, pero sí hay un cierto tipo de decir, no hagas eso, o decir, el cristiano no debería hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero pues gracias por el comentario. Entonces, pues, bendiciones a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, muchísimas gracias por conectarse, ahí los leeré después en sus comentarios. Voy a terminar la transmisión y la grabación, pastor. Nomás quisiera despedirme de usted de manera personal. No se me va a detener la transmisión y detener la